La historia de la pintura santafesina ofrece singularidades que son necesarias ubicar para comprender que nuestro arte, el arte de la región, es muy rico en personificaciones de todo tipo. Una de las presencias que realmente contribuyeron a fortalecer el arte santafesino fue la de Enrique Estrada Bello, un pintor sin duda original, diferente, que a través de unos 30-35 años de labor intensa logró corporizar un sentido de lo regional que escapaba un poco a ciertas maquietas del río, de la isla y del isleño. Él, en su pintura, logró caracterizar los personajes de la región. Estrada Bello, sobre todo, ubicó a ciertas figuras que hacen a nuestra idiosincrasia litoraleña. Precisemos para, por ejemplo, ubicar al isleño, a la figura del río, de la canoa, ubicaba a una mujer recia, bien plantada, con un surubí en la mano. Esa era su forma de dar lenguaje a un río que realmente era multifacético, pero que él concretaba en solamente una figura. Esas figuras que logró corporizar en diferentes tratamientos rurales y de la zona ribereña. Él tenía, por ejemplo, una figura de vieja, la llamada flor de cardo, en la cual puso en su mano una flor de cardo y la plantó así en el plano con una fortaleza y una sutileza realmente admirable. Así también él ubicaba, por ejemplo, una modelo que fue ubicada en diferentes obras, que era la niña de la carretilla, una carretilla que estaba llena de zapallos, muy fluida y a la vez muy intensa, y esa misma modelo después la ubicó con una gallinita en el regazo y la tituló Pinina, obra que creo obtuvo el segundo premio en uno de los salones nacionales del país. Estrada Bello no desestimó el paisaje, por cierto. Supo concretarlo en unas cuantas obras muy propias y muy originales. Lograba una composición que emocionaba por lo simple y a la vez por lo intensa. Su formación fue realizada en una de las academias de esa época. Él se ubica en la segunda generación de pintores y de artistas santafesinos y estudió en la academia de José María Reinares, el español. Realmente diríamos que su formación fue también la de un autodidacta, porque más allá de la formación clásica, de las composiciones, de los colores, él ubicó en su ideario plástico una gran fortaleza para que esos personajes tuvieran vida propia. Creo que la figura de Estrada Bello, al quien alguna vez se lo llamó el Gauguin santafesino, es una figura prototípica de nuestra pintura del litoral. Una figura que puede hermanarse a la de otro artista argentino de renombre, que fue Juan Carlos Castañino, en el cual hay muchos puntos
de coincidencia en la penetración y profundización de la figura humana a través de sus símbolos. Para él, internarse en la simbología de determinadas figuras, determinados personajes, prácticamente era fundamental. Hablé con él muchas veces. Recuerdo de él muchos conceptos, como el de que, por ejemplo, para él construir una buena obra pictórica significaba a veces todo un año de trabajo. A mí me sorprendía, joven yo, pero él decía, entre tanto, hago monocopias, hago dibujos, pero al concentrarme en una figura, por ejemplo, el negro Arigós, el clásico de los carnavales santafesinos, o obras como la ternura que existe en La cometa, un hombre sentado con una cometa en las manos, como que está por volar por los aires en un ensueño especial. Son obras realmente que están elaboradas muy desde adentro, e indudablemente eso se nota más allá de la factura, se nota en la precisión que tienen esas manos, esos rostros que él elabora con precisión. En la obra de Estrada no hay zonas grises, no hay titubeos. Es un artista sólido, un artista que piensa y que a través de ese pensamiento elabora un significado plástico determinado. Todas sus obras tienen un latido muy particular. No son retratos inertes o ficticios. En él la pintura, sinceramente, la pintura vive, da testimonio. En mi caso, vuelvo a repetir que tuve distintas conversaciones y encuentros con él, pero hay dos particulares que quisiera recordar. Uno es que él fue profesor mío en el Colegio Nacional Simón de Iriondo, en el bachillerato, y recuerdo que sus clases de dibujo tenían una particular caracterización. Él, con tiza en mano y pizarrón, elaboraba rápidamente una caligrafía, un jeroglífico, y después nos hacía pasar uno a uno para que de ese jeroglífico entresacáramos figuras, entresacáramos rostros, entresacáramos objetos. Realmente un método muy particular, propio de un espíritu abierto y fresco como el que tenía Enrique. El otro recuerdo es que mi primer libro lo publiqué en Santa Fe. Era un libro de poemas, yo tendría 20 años, creo, y la tapa se la pedí a Enrique Estradabello, que me hizo una paloma que volaba muy interesante, con un sol y demás, en varias tintas de color. Son dos recuerdos propios que yo atesoro. De todas formas, cuando me ha tocado muchas veces esbozar lo que puede representar nuestra pintura del litoral, en casi todas las veces que lo he hecho, privilegié la figura de Estradabello. Realmente él, en su época, en esa segunda generación de pintores santafesinos, está Fernández Navarro,
está Raúl Shurgin, está el pintor y acuarelista Puccinelli, artistas de fuste, artistas muy bien formados. Sin embargo, vuelvo a repetir, por una cuestión afectiva y emocional, he encontrado en Estrada Bello un significado de lo plástico y una movilización estética que no he descubierto hasta hoy en otros artistas muy bien formados y con amplia dimensión plástica del espacio del litoral. ¿Vos no lo ves así? Y yo creo que habla a través de sus personajes. Dentro de hasta de una cuestión existencial, porque va más allá. Va más allá, porque en ese entonces no solo Supisiche, todos pintaban el río y la isla de una forma o de otra, sí, de una forma o de otra. Hasta Espino hizo cosas propias, pero él no. Él no quiere decir que no hacía paisajes, por eso dije, paisajes hacía. Sí, pero menos. Pero menos. Y dentro de los personajes, muchísimas mujeres. Muchas mujeres. La Flor de Cardo, que fue primer premio del Salón de Santa Fe, es magnífica. Esa obra es fuerte, muy fuerte. Tal vez, qué sé yo, la Cometa, o Barrilete, ¿no? Muchacho con barrilete. Esa tal vez, pero es muy tierna, hay mucha ternura en ese hombre. Sí. Es un hombre el que tiene el barrilete. Él tenía una hada madrina, una hada buena, que era Laurita, ¿era? Mi abuela Laurita. Laurita, sí. Mira, un encanto, sí. Era una encantadora. ¿Alcanzaste más o menos a...? Sí, mi abuela, mi hija se llama Laura. Ah, bueno. Sí. Laurita era un encanto, sí. Era pequeña, sí. Muy bajita, sí. Pero con mucha vida. Era una época muy linda porque existía algo que se ha perdido, que es la bohemia creadora. Exactamente. La bohemia no existe más. En cambio, en esa época existía y siempre había un motivo para reunirse. Porque, por ejemplo, Supisiche ganaba un premio importante y ya, bueno, el sábado había una comilona o un asado, o qué sé yo, o unos pescados, lo que fuere. Y esa bohemia que fue muy importante también en lo que es la cultura santafesina a nivel sí, fuera de las fronteras, ¿no? Claro, pero existía en Buenos Aires. Yo a la obra de Estrada la pongo alta.
amorosos es más bien celebrar entre todos que haya existido un ser tan maravilloso como el abuelo, que se abrió, se dejó llevar por el río y encontrarse con los seres y poder contarnos a través de estos seres el río, porque hablamos del abuelo, la pintura del litoral y tal, pero acá hay algo más que esto, hay algo más que el río. Acá está atravesado por una cuestión humana, universal. Para mí es un legado para todos. Hay algunas cositas, ¿no? Que es ser fiel a sí mismo. Porque solamente siendo fiel a sí mismo y cargado de amor, alguien como él puede llegar a dejarnos esta obra. Que esta obra, además, habla de una humanidad y de una sencillez y de una humildad tan necesaria en estos tiempos que están cargados de cuestiones sin valores. Entonces, yo lo quiero poner a mi abuelo como un pintor humanista y yo me quedo con ese legado, apostar al ser humano. Y me siento también súper sensibilizada porque cuando vemos todos estos personajes vemos un montón de mujeres y me enorgullece saber que el abuelo estaba muy conectado con el alma femenina en un lugar de igual, y a la mujer nos la cuenta empoderada y me encanta, me encanta. Gracias. Gracias por vernos. Era el carnaval, o sea que él era una algarabía, la alegría que inundaba y que contagiaba, que en realidad, bueno, existía el carnaval, pero él era la representación del carnaval. Claro. Del barrio sur de la época puedo decir lo que significaba Arigó para el carnaval, porque era la figura central del corso. Sí. Había otras murgas, sí, pero la murga que todo el mundo esperaba
era la de Arigó. Un estereotipo de una época y de una cultura, ustedes notarán que hay un ambiente, digamos, de humildad. Sí. Y los corzos de aquella época eran realmente populares. Así que 4 autoras están aquí presentes hoy. Yo lo vi en Avenida Freire, como dice el señor. Me acuerdo perfecto de la comparsa y de él que iba bailando y era todo flectísimo. Sí. Eso me quedó grabado. Muy delgado y muy elegante. Sí. Hoy es 9 de septiembre y nos encontramos aquí en la casa del abuelo. Va a ser una noche de historias. Vamos a ingresar desde el pasillo lateral que nos conecta directamente al rancho, el ámbito donde pintó, donde llevó a cabo toda su obra. Nos vamos a juntar para celebrar esta noche especial del encuentro con el abuelo y el intercambio de historias. Y así entre todos darle una nueva vida a este taller que cobijó tantas historias, tantos recuerdos y tantos sueños. Bueno, tengo casi 72 años, pero esto lo que les voy a contar es cuando tenía 7 años. Mi padre y mi madre lo habían contratado a Enrique Charavello para que nos diera clases particulares en mi casa. Y los sábados a la mañana venía Enrique Charavello, artista, a nuestra casa a enseñarnos a dibujar. Cuando yo entré y vi esos quinotos, claro, ¿qué me pasó? Uno de esos sábados a la mañana había llevado un ramito de quinotos y el escritorio daba a la ventana, se abría la ventana en par, pasaba el día uno. Bueno, y entonces él nos mostraba qué pasaba con la luz y la sombra. Así que fue como un flash lo del quinoto, lo de la ramita del quinoto. Un recuerdo de una persona muy cálida. Y algo que sinceramente me quedó grabadísimo fueron sus manos. Las manos tenían nudillos, unos nudillos como muy potentes.
Y claro, lo que yo más miraba de él eran las manos, porque a mí yo me quedaba azorada cuando veía que hacía así, y bueno, y ya en ese boceto estaba todo lo que él quería decir. Había un cuadro en la sala, en la sala magna, En el aula magna. en el aula magna, que era una belleza. Y ese cuadro me acompañó toda la vida. Él está pintando ese cuadro en esa mesa de arriba. Entonces ese cuadro, la verdad, me acompañó toda la vida. Yo fui a visitar a la directora de la escuela normal, buscando también un poco retomar la historia del abuelo, y me encontré con un edificio, una arquitectura Bellísimo. neocolonial, un modelo educativo que en ese momento tiene que haber sido el abuelo, en el momento en que él dio clases o estuvo, digamos, ligado a la escuela, de alguna manera fue un gestor cultural. Porque él fue el que de alguna manera hizo que la escuela tenga hoy un banco de obras, tiene un patrimonio propio. Tal cual. Él llevaba a los artistas, cuando voy a visitar a la directora, había un quinquela. Sí. Había un quinquela en la sala de la dirección. Hizo 2 cuadros, me acuerdo yo. Y yo dije, este fue un intercambio que hizo el abuelo. Sí. Quiero contarte que esa imagen que vos contás de los jinetes, este árbol es ese árbol. No te puedo creer. Sí. No te puedo creer. Ese árbol que era enorme, en un momento se enfermó la planta, entonces a mí me sugirieron sacarla. Entonces dije, no, le queda una rama. Y es la que da los quinotos más lindos. Cuando yo iba al Colegio Nacional Simón de Iriondo, donde se daba dibujo. Un profesor era Enrique Estrada Bello. Él tenía un método muy especial para enseñar los dibujos. Tomaba una tiza, iba al pizarrón y hacía un garabato muy rápido. Entonces después, por línea de cada alumno, nos hacía pasar de a uno y de ese garabato sacáramos un pájaro, una mano, un rostro. Es decir, ese era el dispositivo, es decir, estimular la posibilidad creativa o la imaginación creativa de cada alumno. Como de avanzar en esa Sí. época. Después pasaron unos pocos años y hice en mi primer libro, que lógicamente a los 20 años era de poesía, en la editorial Castelví. Editorial Castelví. Y entonces dije yo, no, la tapa blanca no me gusta, no. Le voy a pedir a Estrada que me haga algún dibujo, con el cual yo no tenía mayor relación. Me hizo un dibujo bellísimo en 3 tintas de colores, donde salió la tapa de el libro Mañana se llamaba. Fui a ver la muestra y hay una obra grande de un poema mío que se llama Los Magos, que tenía totalmente olvidado, y la ilustración es de él. Está en el museo. Está en el museo, justamente. Es decir, era un artista con oficio adquirido, porque él había ido a una de las primeras academias que hubo, la de Reinares, ¿no es cierto? Todavía no estaba la escuela de No estaba la escuela. Claro. Al Salón de Mayo venían todos, Quirós, Quinquela, todos los grandes pintores. Dentro de los materiales del abuelo hay un telegrama de Quirós. Claro. Bueno, Quirós es un pintor entrerriano, ¿no? Muy impresionante. Y le escribe un par de palabras con mucho afecto. Tendría más o menos 20 años, empezaba a pintar, iba a una academia medio
no era el mismo que la Mantovani, pero empezaba a pintar. Y como Enrique pasaba, se ve que iba a tomar un vehículo a Boulevard, pasaba siempre por calle Vélez Sarsfield y venía. Entonces un día comentando en la puerta le conté que pintaba y ya entró a ver. Se ve que tenía alma de maestro y aparte era muy generoso. Varias veces entró y me vio a mí pintando en un rincón que tenía donde empezaba a pintar. Miraba mi cuadro, mi intento y me aconsejaba generosamente, porque no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero sí tenía alma de enseñar, alma de maestro. Ese es el recuerdo que tengo. Lo quería muchísimo a tu abuelo. Hoy en día que diga Florencia es el centro cultural más importante que tenemos en el mundo. Pero a la gente de antes le atribuyen a Enrique el haber sembrado las semillas y la... Tenía una faceta también como de diseñador gráfico, sí, varios escudos, diseños de portadas de libros, o sea que claro, tampoco existía el diseñador gráfico, o sea que los artistas eran así multifuncionales. Decirlo que cuando el taller aquí estaba el negro Erigós. Yo me imaginaba, me generó más deseo y más misterio. Claro. Porque no, claro, nosotros como éramos, no, que no entre, que no se puede, siempre, no, el abuelo no, porque Jorge no quiere que entren los chicos acá. Entonces yo ya, y digo, bueno, capaz que todo ese sistema de prohibiciones creo que a mí me estimuló, me incentivó mi faceta artística, ¿no? Ahí papá tenía la chalanita, que no sé si es esa que está pintada, que se llamaba la Mambay. ¿Cómo? Que era una Mambay. Canoita. Una chalanita era, porque tenía motor y tenía... Sí, no sé si es esa. La Mambay se llamaba. Bueno, con esa íbamos a Coronda, a todos lados. Y bueno, yo cuando era chica, nosotros nos criamos prácticamente acá en esta casa. Ahí en el fondo jugábamos mientras él pintaba y nos pedía por favor que hiciéramos silencio, que esto, que lo otro, bueno. ¿Nos retaba? No nos retaba, pero Laurita era la que nos decía, no griten porque Enrique está pintando. Bueno, mística, ¿no? Sí, y cuando a veces veníamos, cuando Laurita jugaba a la canasta, entonces veníamos todos. Y a nosotros nos ponían ahí en el patio. Y Enrique le decía a mamá, andá a decirle a tu madre que te haga las trenzas, porque siempre me quería pintar. Yo venía acá y lo primero que me hacían eran las trenzas. Entonces él me espiaba por la ventanita y así me iba pintando, porque no había forma de estar quieta. Porque viste que la pinina esa... Es muy parecida, mucho, sí. ¿Siguen teniendo la quinta de Coronda? Sí, la tiene Marcelo. ¿Cómo surge Carancho? Claro. Y surge de Alfredo Bello, un tío de Enrique, que fue realmente una persona con un espíritu muy especial y que le gustaba mucho también la naturaleza. Creo que Enrique trae mucho de él. Los estimuló por el camino del arte, ¿no? Totalmente. Porque era una persona muy sensible al arte, Alfredo era realmente un artista, sobre todo escultor. Alfredo era escultor también. De San Antonio, de los Polos, ¿sabe lo que es San Antonio? De lo que es la cabeza de Cristo. Rosas también. De San Francisco. O sea que en la familia hay, digamos, muy fuerte el tema de los genes artísticos. Sí. No es que el abuelo, los hermanos, el tío. No, totalmente. Ahora, yo creo que realmente el arte lo trajo Alfredo.
Él abrió. De ahí baja. Viene de los ríos. Exactamente. Nosotros cuando yo era chica nos llevaban en tren. En la parada Guadalupe. Guadalupe era como re lejos de Santa Fe. Claro. Yo imagínate que viví otra generación, lo tengo más recortado la historia, de alguna estrada que vivió en el Carancho, que para ver el río desde la cama del dormitorio se había puesto 4 palos y desde la cama ver el río, y los palos que había puesto eran de sauce, los sauces se habían criado y entonces era así, ¿no? No dudo decir que ha sido mi padre. Te cuento nomás. El Tati, el dormitorio de él eran 2 camas turcas. Sí. Pero se le ocurrió que tenía que ser más alta. Entonces a las 4 patas de una cama le puso troncos de sauce. Claro. Pobre mamá, que tenía poca movilidad, así que subía con cierta dificultad. Pero nada es eso, lo que estás diciendo, los sauces empezaron a largar. Qué cosa. Al cero, digamos, del frente, no había una obra pintada por Enrique en el Carancho Triste, que después lógicamente con la pared, en la pared del comedor. Bueno, el Tati le pidió a Enrique que hiciera, que hiciera algo de él propio, que él lo generara. Y hay una arcada cerrada ahí en el que da del comedor a los dormitorios. Y él hizo un árbol precioso. Rama, por decirte. Con unos pajaritos. Exacto. Están 2 pajaritos que están de novios, están picando. Luego el nido por los 2. Luego el pájaro que queda solo, la soledad, acordate que era precioso. El tronco era una mujer. ¿Cómo? El tronco era una mujer, Sí. ¿verdad? Claro, es que recuerdo. Lo que pasó fue que ese rancho estuvo un poco abandonado en una época y se llovía y lo borró porque estaba hecho como con carbonilla, unas cosas. Estaba tipo carbonilla. Fue una cosa que fue Enrique, el Tati, como era él, a ver, haceme algo. No tenía elementos, lo hizo por lo que tenía ahí, pero realmente era muy representativa. Muy cálida era la familia. Sí, eso la familia. Eso lo que tenía. La obra vuelve al territorio que le dio origen. Partimos del club de regatas en un cortejo donde llevamos la obra del abuelo, simbólica, para ser entregada a los vecinos de la costa de la Vuelta del Paraguayo, para que haya una presencia viva y un recordatorio en el ambiente natural que dio motivo a todas sus telas. En este cortejo vamos a invitarnos y vamos a recelebrar el encuentro con el río y con el arte. Nos esperan amigos artistas, músicos, comidas ricas, cerveza artesanal, pinturas, para pasar un momento de arte y de río.
Calzada Bello, el lugar. Recuerdos de Ipacaraí. Iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos entre la ahora te añoro de sí. Palita de pirata, la luna llena de la A los sueños, por ser todas hermanas del río. Y con los palos de sauce sostienes tus esperanzas, resultando fiel imagen del gaucho de nuestras pampas. Entre las trampas nutieras gozaste del frío y del sol, en tu canoa pesquera cantas al río tu amor.